Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy voy a hablar sobre Harry Potter. No me van a creer esto, pero es la primera vez que vi Harry Potter completa, así todas las películas, desde la primera hasta la última. Y la verdad es que me había perdido de bastante. Y bueno, pues hace muchos años que se estrenó esta película, tenemos muchísimo tiempo con esta historia. Sin embargo, quería que también fuera especial para compartirlo con ustedes y, como no, darles un análisis psicológico de este personaje que acabo de descubrir, pero que seguramente ustedes ya conocen de A a la Z. Bueno, pues vemos la historia del bebé que sobrevive, del bebé que tras ser atacado por el que no puede ser nombrado, sobrevive a este evento traumático, así que lo dejan sin padres y lo envían a vivir con sus tíos, los Dursley. Eso genera un trauma y una pérdida que lo marcan desde la infancia y que lo hacen vivir durante muchos años pensando tal vez en ese trauma, en esa pérdida y viviendo una vida muy distinta a la que tal vez tenían planeada sus papás para él. Hay un abuso emocional muy fuerte que se ejerce sobre Harry, y es que sus tíos no se vuelven solamente en sus tutores, sino en sus abusadores, además enseñándole a su primo a hacer lo mismo. Y no sé ustedes, pero yo sí me preguntaría ¿qué tipo de persona es en la que se convierte el primo de Harry? Aunque según J.K. Rowling, escritora de esta historia, después hacen las paces entre Harry y él, yo no me quedaría tan tranquila y tan en paz. ¿Cómo es que una pareja, así como lo fueron los tíos de Harry, educaron a un chico como este, permitiéndole hacer y deshacer como él quisiera, ya que eran como estos niños que llaman los niños emperador, quienes creen que son los que tienen control sobre la casa? Y es que aunque pareciera que es un personaje, ya lo vemos más común ahora. Sin embargo, a pesar de la pérdida, a pesar del trauma, Harry tiene mucha resiliencia y tiene una adaptación increíble, pues ya que a pesar de su difícil situación familiar, Harry muestra una notable capacidad de estas dos cualidades. Se adapta a su nueva vida en Hogwarts y muestra determinación para enfrentar los desafíos que se le presentan. Y tal vez no lo habíamos visto, pero es que estas dos cualidades siempre estuvieron en él, ya que no se muestra como un chico rebelde, no da problemas, sino que se vuelve alguien sumiso, pero que se mantiene con la esperanza de que algo va a salir bien, ya que incluso cuando vemos que recibe su carta, la carta que todos quisieran recibir en la infancia, esta invitación al colegio de Hogwarts, es cuando él sabe que, claro, eso que había estado deseando, eso que tanto había estado esperando que le cambiara la vida, se la cambia, y finalmente es así como vemos que su historia también cambia y él, bueno, pues él feliz. Esta carta no solamente es una carta cualquiera, además de que, claro, nos emocionaría a todos ir a un colegio como Hogwarts, o no sé qué tanto te emocione, ya que terminaban siendo amenazados todos, pero claro, aprender magia en el mejor colegio para esto es algo que todos quisieran tener. Y esto genera y permite que la identidad de Harry ahora sí empiece a tener una afirmación, la afirmación que tal vez él necesitaba. La llegada de Harry a Hogwarts desencadena un proceso de autodescubrimiento. A medida que aprende sobre su herencia mágica y su destino como mago, comienza a explorar su identidad y a entender quién es realmente. Creo que además esto le ocurrió en un muy buen momento, ya que había tanto abuso de parte de su familia que pudo realmente tener una identidad, un afianzar esta identidad como mago, sabiendo que su destino iba a ser más allá que solamente un chico debajo de las escaleras, durmiendo como un refugiado, siendo abandonado por sus padres. Yo creo que esto permitió que le diera identidad a tener más que solamente lo que le habían dicho sus tíos que era. Y vemos que además esa identidad de ir descubriendo el mundo mágico, cuando Hagrid lo lleva, claro, a comprar su varita, cuando lo lleva a comprar prácticamente esa lista de útiles que todos hubiéramos preferido comprar en vez de la que nos terminaron dando, como esos colores mapita que se nos rompían a cada rato que los usábamos. Bueno, pues también Harry tuvo ese momento de autodescubrimiento
conocimiento, a través de esa exploración a ese mundo mágico, pero creo que lo que termina por consolidarlo como ese mago, ese gran personaje que vamos viendo que además se va desarrollando, es también la amistad y el apoyo social que ahora tenía. Ya que en Hogwarts, Harry forma relaciones significativas con personajes. Hablamos obviamente de Ron y Hermione, lo que brinda un sentido de pertenencia y apoyo emocional. Apoyo y pertenencia que obviamente no sentía con sus tíos ni en ningún otro lado volvió a sentir. Y estas amistades son vitales para su bienestar psicológico y su capacidad para enfrentar los desafíos que enfrenta. Es que no me dejarán mentir, pero Harry enfrentaba la muerte cada 5 segundos y definitivamente necesitaba que le ayudaran a enfrentar esos momentos tan difíciles. Necesitaba ese compinche que le hiciera segunda en sus bromas, ahí estaba Ron, y necesitaba esa inteligencia que Hermione le proporcionaba para salir adelante. Y como no, estas dos visiones distintas de la vida que tuvo con sus dos amigos le permitieron ser la persona que conocimos después, no solamente en el primer libro y en la primera película, sino también en las siguientes películas que vemos. Pues su historia va generando esta evolución de cómo es que ahora entiende que esas personas que están a su alrededor son las personas que lo ayudarán o no a poder salir victorioso con la lucha que tiene contra Voldemort. Esta primera película vemos cómo este desarrollo del carácter incluso se empieza a ver desde el momento en el que nos presentan a un Harry un poco temeroso, a un Harry que es curioso pero que también era sumiso debido al abuso que sufría, y cómo es que se desarrolla su personalidad una vez que vive su primer año en Hogwarts. A lo largo de la película, Harry experimenta un desarrollo significativo de su carácter y de autoconfianza. A medida que supera los obstáculos y descubre sus propias habilidades mágicas, gana confianza en sí mismo y en su capacidad para enfrentar el futuro. Yo sí tengo una pregunta muy grande, seguramente no seré la primera en hacer esta pregunta, pero a ver, ¿no era más fácil que Ron saltara de ese momento donde están jugando el ajedrez? Es decir, cuando ya veía que lo iban a partir, ¿no era más fácil que él saltara? O sea, no se podía, no era parte de la historia. Eso era parte, claro, de los desafíos que los chicos enfrentaron y de los que Harry también aprendió y que le generaron esa autoconfianza, y el ver que sus amigos también estaban dispuestos a acompañarlo, a diferencia de los que se suponen era su familia de sangre. Y te recuerdo que para que veas más videos como este, le des en el botoncito de suscribirte, darle like al video y además activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos, porque no solamente subo análisis psicológico, sino también mi opinión sobre las películas nuevas que van surgiendo y películas que me recomiendan ustedes. Vemos otras características como el miedo y coraje. Son dos características tan diferentes, pero que durante esta historia nos permiten ver más sobre su personalidad, ya que Harry enfrenta numerosas situaciones aterradoras en su primer año en Hogwarts. Era el primer año y ya se estaba enfrentando a todo lo malo que le estaba esperando desde que había nacido y desde que había estado a punto de morir. Desde enfrentarse a un troll hasta luchar contra Voldemort, contra el mismo señor tenebroso. Su capacidad para enfrentar el miedo y actuar con valentía a pesar de las circunstancias muestra su fortaleza psicológica. Eso probablemente ha de haber sido algo de genética, ya que, como sabemos, sus papás estuvieron dispuestos a enfrentar al señor tenebroso, así que es algo que podemos decir que probablemente era heredado. El miedo es muy probable que siempre esté en Harry, sin embargo, algo que destaca en él y algo que hace la diferencia es ese coraje y la determinación que tiene para poder enfrentar los desafíos y sobre todo para poder salir adelante y ver cuáles son las posibles soluciones, porque a pesar de que Hermione les decía que podían morir o peor, ser expulsados, aún así Harry daba los pasos de valentía que se necesitaban. Yo digo ahí que Ron se equivocó porque decía, ella necesita replantear sus prioridades, cuando no, claro, morir era simplemente terminar su vida. Sin embargo, ser expulsados era no estar en la escuela que Hermione tanto había anhelado estar. En este caso, en la primera historia, también vemos una aceptación de Harry de la muerte y la vulnerabilidad. Confrontación con la muerte y el peligro es una parte integral de la experiencia de Harry en Hogwarts.
A medida que se enfrenta a la posibilidad de la muerte, aprende a aceptar su propia vulnerabilidad y la de quienes lo rodean. Que claro, en esta historia, al ser de niños, no nos permiten ir un poco más allá hasta que ellos van creciendo y empezamos a ver lo oscuro que se vuelve este mundo. Sin embargo, en esta primera historia, en la primera película, La Piedra Filosofal, vemos cómo es que esta presentación de la muerte, la vulnerabilidad, es algo secundario primero a aceptar la identidad que él tenía como Harry Potter, como el niño que vivió, para posteriormente ir aprendiendo sobre esa vulnerabilidad, no solamente sobre sí mismo, sino también la vulnerabilidad que tenía su familia. El personaje de Harry Potter en la primera película muestra un notable crecimiento psicológico a medida que se enfrenta a desafíos, desarrolla relaciones significativas y comienza a comprender su lugar en el mundo mágico. Su historia es un poderoso ejemplo de resiliencia, determinación y autodescubrimiento. Aunque, como lo he dicho, la identidad la vamos formando conforme los demás también nos van diciendo quiénes somos. Creo que esta afirmación de su propia identidad provenía muchísimo de lo que los demás decían de él, que era el niño prometido, que era el niño que había vivido, que era el elegido, porque incluso vemos en otra película que efectivamente él ya sabe que él es el elegido, que él es la persona que tiene que pelear contra Voldemort, pero en esta primera película comenzamos a ver que llama hogar a Hogwarts, que realmente es más bien para él como al revés, como estar en casa en Hogwarts y estar de vacaciones, en unas muy tristes vacaciones con sus tíos los Dursley. Creo que aquí nos lo pone muy claro la escritora, y es que estos dos son muy diferentes, que vemos como a través de la escritora que nos pone ambos personajes, ambas historias, nos dice y nos enfrenta cómo es que los Dursley, cómo es que los Potter son antagonistas uno del otro, ya que sus valores no son los mismos, no se han compartido, sino que lo que Petunia desde el principio tenía muchísimos celos con la mamá de Harry, y todo esto que ellos vivieron lo hacían por envidia, y creo que por eso tomaban a Harry como chivo expiatorio. Vamos a hablar sobre Harry como chivo expiatorio próximamente, y vamos a ir desmenuzando también cómo es que va evolucionando Harry Potter en las demás historias. Así que si tú quieres la segunda parte de Harry Potter y la Cámara Secreta, déjamelo en los comentarios para que podamos seguir descubriendo sobre cómo esta evolución que existe en Harry no se queda ahí, sino que continúa avanzando y se convierte en el mago que seguramente muchos quisieron haber sido. Bueno, pues hasta aquí mi análisis de Harry Potter, espero que te haya gustado. Yo me perdí muchísimos años de esta historia, honestamente fue una historia que nunca pude ver de niña, y que pues ya saben, las personas tal vez eran un poco más prejuiciosas con algunas historias, pero que actualmente justamente estoy viendo eso de lo que me perdí. Mi próximo objetivo es ver todas las películas y todo lo que hay sobre El Señor de los Anillos, así que si tienes alguna película que me quieras recomendar o que quieras que yo analice, déjamelo también en los comentarios. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Bye.